Imaginemos que te cuento la siguiente historia. Hay un hombre que vive en el Polo Norte. Vive allí con su esposa y un montón de elfos. Durante el año, él y los elfos construyen juguetes. Luego, en Navidad, carga un saco con todos los juguetes. Pone el saco en su trineo. Engancha 8 o posiblemente 9 renos voladores. Luego vuela de casa en casa, aterrizando en los tejados de cada uno. Sale con su saco y baja por la chimenea. Deja juguetes para los niños de la casa. Vuelve a subir por la chimenea, vuelve a subirse a su trineo y vuela a la casa de al lado. Y él hace esto en todo el mundo, en una noche. Luego vuela de regreso al Polo Norte para repetir el ciclo el próximo año. Por supuesto, esta es la historia de Santa Claus. Pero, digamos que soy un adulto, y soy tu amigo, y te digo que creo profundamente que esta historia es cierta. Lo creo con todo mi corazón, y trato de hablar de ella contigo, y convertirte a creerlo como yo lo hago. ¿Qué pensarías de mí? Obviamente pensarías que estoy loco, y con toda la razón. Porque sabes, que Santa Claus no existe. La historia es una completa estupidez. No importa cuánto te hable de Santa, nunca vas a creer que Santa es real. Los renos voladores, por ejemplo, son una fantasía. El diccionario define el engaño como una creencia falsa fuertemente sostenida a pesar de la evidencia invalidante. Esa definición encaja perfectamente con la historia de Santa. Ahora, ya que eres mi amigo, podrías tratar de ayudarme a darme cuenta de que mi creencia en Santa es una tontería. La forma en que tratarías de hacerlo es haciéndome algunas preguntas. Por ejemplo, podrías decirme: pero, ¿cómo puede el trineo llevar suficientes juguetes para todos los niños del mundo? Te digo que es un trineo mágico. ¿Y cómo entra Santa en las casas y en los apartamentos que no tienen chimeneas? Te digo que Santa puede hacer aparecer chimeneas, como se nos muestra en la película de Santa Claus. ¿Y cómo baja Santa por la chimenea si hay un fuego en la chimenea? Te digo que Santa tiene un traje especial resistente a las llamas, y también se limpia solo. ¿Y por qué el sistema de seguridad no detecta a Santa? Santa es invisible para los sistemas de seguridad. ¿Y cómo puede Santa viajar lo suficientemente rápido como para visitar a todos los niños en una sola noche? Pues porque Santa existe fuera del concepto del tiempo. ¿Y cómo puede Santa saber si cada niño ha sido malo o bueno? Santa es omnisciente. ¿Y por qué los juguetes se distribuyen de manera tan desigual? ¿Por qué Santa Claus entrega más juguetes a los niños ricos, incluso si son malos, de los que nunca les da a los niños pobres? Bueno, es que, lo que sucede es que, no hay manera de que nosotros entendamos los misterios de Santa, porque somos simples mortales, pero Santa tiene sus razones. Por ejemplo, tal vez los niños pobres serían incapaces de manejar una avalancha de juguetes electrónicos caros, y como los niños pobres no pueden pagar por baterías, Santa les ahorra esta carga. Todas estas son bastantes preguntas, he respondido a todas ellas por ti. Me pregunto por qué no puedes ver lo que veo, y te preguntas cómo puedo estar tan loco. ¿Por qué mis respuestas no te satisfacen? ¿Por qué todavía sabes que estoy loco? Es porque mis respuestas no han hecho más que confirmar su evaluación. Mis respuestas son muy ridículas. Para responder a tus preguntas, me inventé completamente de la nada un trineo mágico, un traje mágico de autolimpieza, chimeneas mágicas, el concepto del tiempo en el que vive Santa, e invisibilidad mágica. No crees en mis respuestas porque sabes que estoy inventando estas cosas. No tienen sentido alguno, no te estoy dando prueba alguna de lo que digo, y a más hablo, más veces piensas que estoy completamente loco. Y ya que estamos, revisemos otras historias locas, pero, historias con una gran diferencia. Cuentos fantasiosos que son creídos por millones, y millones de personas, a lo largo de los tiempos. Historias estúpidas como la de Santa Claus, sin ningún tipo de base real, y que la gente no deja de creer cuando entra a la adolescencia, algunas historias que incluso, causaron peleas, asesinatos, y guerras milenarias. Como por ejemplo, los mormones. Los mormones creen que a un tipo lo despertó un ángel, le llevó a ver unos discos de oro en una montaña de Nueva York que habían dejado ahí una raza de judíos que habían habitado América hace 2000 años, y que en esos discos de oro ponía una historia maravillosa, de cómo Jesús vino a visitarlos a América. Luego, los discos se los llevó el ángel, y no se volvieron a ver nunca más. Ahora, ¿qué me dirías sobre esta historia? A pesar de que tengo un libro que cuenta la historia de esta civilización judía perdida, y aunque tengo los testimonios firmados, ¿qué piensas? Esta historia suena loca, ¿no? Tú me harías algunas preguntas muy obvias. Como por ejemplo, en el nivel más simple, podrías preguntarte: ¿dónde están las ruinas y los artefactos de esta civilización judía en América?
El libro transcrito de las planchas habla de millones de judíos haciendo todo tipo de cosas en Estados Unidos. Tienen caballos y bueyes y carros y armaduras y grandes ciudades. ¿Qué pasó con todo esto? Te respondo simplemente. Todo está ahí fuera, pero aún no lo hemos encontrado. ¿En serio? Ni una ciudad. No han encontrado nada, ni siquiera las armaduras. No hemos encontrado ni una sola evidencia, pero está ahí fuera en alguna parte. Me haces docenas de preguntas como esta, y tengo respuestas para todas ellas. La mayoría de la gente asumiría que estoy loco si les contara esta historia. Ellos asumían que no habían discos de oro, ni ángel, y que yo mismo había escrito el libro. La mayoría de la gente ignoraría las atestaciones, hacer que la gente lo atestigua no significa nada, en realidad. Podría haber pagado a los atestadores, o podría haberlos fabricado. La mayoría de la gente rechazaría mi historia sin cuestionarla. Lo que es interesante es que hay millones de personas que realmente creen esta historia del ángel y los discos de oro, y el pueblo judío que vivió en América hace 2000 años. Esas millones de personas son miembros de la iglesia mormona. La persona que contó esta historia fue un hombre llamado José Smith, y vivió en los Estados Unidos a principios de 1800. Contó su historia y registró lo que tradujo de los discos en el Libro de Mormón. Si conoces a un mormón y le preguntas sobre esta historia, puede pasar horas hablando contigo al respecto. Pueden responder a todas las preguntas que tenga. Sin embargo, los 5.990 millones de nosotros que no somos mormones podemos ver con total claridad que los mormones están locos. Es tan simple como eso. Tú y yo sabemos con 100% de certeza que la historia mormona no es diferente de la historia de Santa. Y tenemos razón en nuestra evaluación. La evidencia invalidante es voluminosa. Ahora, veamos lo que cuenta la religión musulmana. Un hombre estaba sentado en una cueva, luego, apareció un destello de luz muy brillante. Una voz pronunció una palabra. Lee. El hombre sintió que lo estaban exprimiendo hasta la muerte, entonces, el hombre preguntó, ¿qué debo leer? La voz le dijo, lee en el nombre de tu Señor que creó a los humanos a partir de un cigoto aferrado. Lee porque tu Señor es el más generoso. Enseñó a la gente por medio de la pluma lo que no sabían antes. El hombre corrió a casa con su esposa. Mientras corría a casa, vio la enorme cara de un ángel en el cielo. El ángel le dijo al hombre que él iba a ser el mensajero de Dios. El ángel también se identificó como Gabriel. En casa esa noche, el ángel se le apareció al hombre en sus sueños. Gabriel se le apareció al hombre una y otra vez. A veces era en sueños, a veces durante el día como revelaciones en su corazón, a veces precedidas por un doloroso zumbido en sus oídos, y a veces Gabriel aparecía en la carne y hablaba. Y el hombre empezó a escribir el Corán, gracias a voces de los ángeles en su cabeza. Entonces, 11 años después del primer encuentro con Gabriel, Gabriel se le apareció al hombre con un caballo mágico, volador. El hombre se subió al caballo, y el caballo lo llevó a Jerusalén. Entonces el caballo alado llevó al hombre hasta las 7 capas del cielo. El hombre fue capaz de ver el cielo y conocer y hablar con gente allí. Entonces, Gabriel trajo al hombre de vuelta a la tierra. El hombre demostró que en realidad había estado en Jerusalén en el caballo alado respondiendo con precisión a las preguntas sobre edificios y puntos de referencia allí. El hombre continuó recibiendo las revelaciones de Gabriel durante 23 años, y luego se detuvieron. Todas las revelaciones fueron registradas por los escribas en un libro que todavía tenemos hoy. ¿Y ahora, qué opinas de esta historia? Si nunca antes has escuchado la historia, es posible que te parezca absurda de la misma manera que te sientes acerca de las historias de los discos de oro y Santa. Especialmente te sentirías así una vez que leas el libro que supuestamente fue transcrito de Gabriel, porque gran parte de él es opaco. Los sueños, el caballo, el ángel, la ascensión, y las apariciones del ángel Gabriel, los descartarías todos porque todo eso no existe. Pero hay que tener cuidado. Esta historia es la base de la religión musulmana, practicada por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. El hombre de la historia se llama Mahoma. Esta es la historia sagrada de la creación del Corán y la revelación de Alá, o sea, Dios, a la humanidad. A pesar del hecho de que 1.000 millones de musulmanes profesan algún nivel de creencia en esta historia, las personas fuera de la fe musulmana consideran que la historia no existe. Nadie cree en esta historia porque esta historia es un cuento de hadas. Consideran que el Corán es un libro escrito por un hombre y nada más. Un caballo volador que voló al cielo. Eso es estúpido, tan estúpido como los renos voladores de Santa Claus.
Si usted es cristiano, por favor, quiero que te tomes un momento ahora mismo para mirar hacia atrás en las historias mormonas y musulmanas. ¿Por qué es tan fácil para ti mirar estas historias y ver que son cuentos de hadas imaginarios? ¿Cómo sabes, con total certeza, que los mormones y los musulmanes están locos? Sabes estas cosas por la misma razón por la que sabes que Santa Claus no existe. No hay evidencia de nada de eso. Las historias involucran cosas mágicas como ángeles y caballos voladores. Los caballos no pueden volar, todos nosotros sabemos eso. E incluso, si pudieran volar, ¿a dónde volaría el caballo? ¿El vacío del espacio? ¿O está el caballo de alguna manera desmaterializado y luego rematerializado en el cielo? Si es así, esos procesos también están inventados. Cada pedacito de eso no existe. Todos sabemos eso. Un observador imparcial puede ver cuán imaginarias son estas tres historias. Además, los musulmanes pueden ver que los mormones están locos, y los mormones pueden ver que los musulmanes están locos, y los cristianos pueden ver que tanto los mormones como los musulmanes están locos. Pero ninguno de ellos es capaz de ver el poco sentido que tienen sus historias. ¿No me crees? Te daré un último ejemplo. Dios inseminó a una virgen, llamada María, para traer a su Hijo encarnado a nuestro mundo. María y su prometido, José, tuvieron que viajar a Belén para inscribirse en el censo. Allí María dio a luz al Hijo de Dios. Dios puso una estrella en el cielo para guiar a las personas hacia el bebé. En un sueño, Dios le dijo a José que llevara a su familia a Egipto. Entonces Dios se quedó de pie y observó cómo Herodes mataba a miles y miles de bebés en Israel en un intento de matar a Jesús. Como hombre, el Hijo de Dios afirmó que él era Dios encarnado. Este hombre realizó muchos milagros. Sanó a muchas personas enfermas. Convirtió el agua en vino. Estos milagros prueban que él es Dios. Pero finalmente, fue condenado a muerte y asesinado por crucifixión. Su cuerpo fue colocado en una tumba de roca. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Y el hombre, vivo una vez más, pero todavía con sus heridas para que cualquiera que dudara pudiera verlas, se apareció a muchas personas en muchos lugares. Luego ascendió al cielo y ahora se sienta a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, para nunca ser visto de nuevo. Hoy puedes tener una relación personal con el Señor Jesús. Puedes orar a este hombre y Él contestará tus oraciones. Él curará sus enfermedades, lo rescatará de emergencias, lo ayudará a tomar decisiones comerciales y familiares importantes, lo consolará en momentos de preocupación y dolor, etc. Este hombre también te dará la vida eterna, y si eres bueno, Él tiene un lugar para ti en el cielo después de que mueras. Esta, por supuesto, es la historia de Jesús. ¿Crees en esta historia? Si eres cristiano, probablemente sí. Podría hacerte preguntas durante horas y tendrás respuestas para cada una de ellas, de la misma manera que tuve respuestas para todas las preguntas de Santa Claus. No puedes entender cómo alguien podría cuestionar nada de eso, porque es tan obvio para ti. Aquí está lo que me gustaría ayudarte a entender. Las 4.000 millones de personas que no son cristianas miran la historia cristiana exactamente de la misma manera que tú ves la historia de Santa Claus, la historia mormona, y la historia musulmana. En otras palabras, hay 4.000 millones de personas que están fuera de la burbuja cristiana, y pueden ver la realidad claramente. El hecho es que la historia cristiana es completamente imaginaria. ¿Cómo saben los 4.000 millones de no cristianos, con total certeza, que la historia cristiana no existe? Porque la historia cristiana es como la historia de Santa Claus, la historia mormona y la historia musulmana. Está la inseminación mágica, la estrella mágica, los sueños mágicos, los milagros mágicos, la resurrección mágica, la ascensión mágica, etc. Las personas fuera de la fe cristiana miran la historia cristiana y notan estos hechos. Se supone que los milagros prueban que Jesús es Dios, pero, como era de esperar, estos milagros no dejaron evidencia tangible para que los examinemos y verifiquemos científicamente hoy. Todos ellos involucraban curaciones de fe y trucos de magia. Jesús resucita, pero, como era de esperar, no se le aparece a nadie hoy. Jesús ascendió al cielo y contestó nuestras oraciones, pero, como era de esperar, cuando oramos, no pasa nada. Podemos analizar estadísticamente la oración y encontrar que las oraciones nunca son contestadas. Te recomiendo la prueba número 1, y la prueba número 2, ahí los explico con más detalles. En otras palabras, la historia cristiana es un cuento de hadas, al igual que los otros 3 ejemplos que hemos examinado. Ahora, mira lo que está sucediendo dentro de tu mente en este momento.
Estoy usando evidencia sólida y verificable para mostrarles que la historia cristiana no existe. Tu mente racional puede ver la evidencia. 4.000 millones de no cristianos estarían encantados de confirmarles que la historia cristiana no existe. Sin embargo, si usted es un cristiano practicante, probablemente pueda sentir que su mente religiosa anula tanto su mente racional, como su sentido común mientras hablamos. Y es cuando te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pudiste usar tu sentido común para rechazar tan fácilmente la historia de Santa Claus, la historia mormona, y la historia musulmana, pero cuando se trata de la historia cristiana, que es igual de estúpida como las otras, no puedes? Solo trata, solo por un momento, de mirar al cristianismo con la misma cantidad de escepticismo saludable que usó al acercarse a las historias de Santa Claus, José Smith y Mahoma. Usa tu sentido común para hacerte algunas preguntas muy simples. ¿Hay alguna evidencia física de que Jesús existió? No, no dejó rastro. Su cuerpo supuestamente ascendió al cielo. No escribió nada. Ninguno de los milagros de Jesús dejó ninguna evidencia permanente. No hay, literalmente, nada. ¿Hay alguna razón para creer que Jesús realmente realizó estos milagros, o que resucitó de entre los muertos, o que ascendió al cielo? No hay más razón para creer esto que para creer que José Smith encontró los discos de oro escondidos en Nueva York, o que Mahoma cabalgó en un mágico caballo alado al cielo. Probablemente menos razón, dado que el registro de la vida de Jesús tiene 2000 años de antigüedad, mientras que el de José Smith tiene menos de 200 años. Nadie, aparte de los niños pequeños, cree en Santa Claus. Nadie fuera de la iglesia mormona cree en la historia de José Smith. Nadie fuera de la fe musulmana cree en la historia de Mahoma y Gabriel y el caballo volador. Y nadie fuera de la fe cristiana cree en la divinidad de Jesús, milagros y resurrección. Por lo tanto, la pregunta que te pediría que considerara en este momento es simple. ¿Por qué los seres humanos pueden detectar cuentos de hadas con total certeza cuando esos cuentos de hadas provienen de otras religiones, pero no pueden detectar los cuentos de hadas que sustentan su propia fe? ¿Por qué creen en su cuento de hadas elegido con pasión implacable y rechazan a los demás como tonterías? Por ejemplo, los cristianos saben que cuando los egipcios construyeron pirámides gigantescas y momificaron los cuerpos de sus faraones, fue una pérdida de tiempo, de lo contrario, los cristianos construirían pirámides. Los cristianos saben que cuando los aztecas tallaron el corazón de una virgen y se lo comieron, que no logró nada, de lo contrario los cristianos matarían a las vírgenes. Sin embargo, cuando los cristianos miran su propia religión, por alguna razón son ciegos. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con el hecho de que la historia cristiana es verdadera. Tu mente racional lo sabe con certeza, y también lo saben otros 4.000 millones. Este libro, si lo dejas, puede decirte por qué. Un experimento sencillo. Si usted es un cristiano que cree en el poder de la oración, aquí hay un experimento muy simple que le mostrará algo muy interesante acerca de su fe. Saca una moneda de tu cartera. Ahora, quiero que ores sinceramente a Ra. Querido Ra, Dios Todopoderoso del Sol, voy a lanzar esta moneda ordinaria 50 veces, y te pido que hagas que aterrice de cabeza las 50 veces. En el nombre de Ra rezo, amén. Ahora tira la moneda. Lo más probable es que no pases de la quinta o sexta tirada y la moneda aterrice de atrás. ¿Qué significa esto? La mayoría de la gente miraría estos datos y concluiría que Ra no existe. Oramos a Ra, y Ra no hizo nada. Podemos probar que Ra no existe, al menos en el sentido de la capacidad de responder a la oración. Si lanzamos la moneda miles de veces, rezando a Ra cada vez, encontraremos que la moneda cae cara o cruz en correlación exacta con las leyes normales de la probabilidad. Ra no tiene absolutamente ningún efecto en la moneda, no importa cuánto oremos. Incluso si encontramos a 1000 de los creyentes más fieles de Ra y les pedimos que oren, los resultados serán los mismos. Por lo tanto, como personas racionales, concluimos que Ra no existe. Miramos a Ra de la misma manera que miramos a Santa y así sucesivamente. Ahora quiero que pruebes el experimento de nuevo, pero esta vez quiero que ores a Jesucristo en lugar de Ra. Ora sinceramente a Jesús así. Querido Jesús, sé que existes y sé que escuchas y contestas oraciones como prometes en la Biblia. Voy a lanzar esta moneda 50 veces, y les pido que la hagan aterrizar de frente las 50 veces. En el nombre de Jesús oro, amén. Ahora tira la moneda. Una vez más, después del quinto o sexto lanzamiento, la moneda aterrizará detrás. Si lanzamos la moneda miles de veces, orando a Jesús cada vez, encontraremos que la moneda cae cara o cruz en correlación exacta con las leyes normales de la probabilidad.
No es que haya dos leyes de probabilidad. Una para los cristianos que oran y la otra para los no cristianos. Solo hay una ley de probabilidad porque las oraciones tienen un efecto cero. Jesús no tiene ningún efecto en nuestro planeta, no importa cuánto oremos. Si crees en Dios, observa lo que está sucediendo dentro de tu mente en este momento. Los datos son absolutamente idénticos en ambos experimentos. Con Ra miraste los datos racionalmente y llegaste a la conclusión de que Ra no existe. Pero con Jesús, algo más sucederá. En tu mente, ya estás ideando 1000 razones para explicar por qué Jesús no respondió a tus oraciones. No es su voluntad. No tiene tiempo. No oré de la manera correcta. No soy digno. No tengo suficiente fe. No puedo probar al Señor de esta manera. No es parte del plan de Jesús para mí. Esto es absurdo. Dios y Jesús tienen mejores cosas que hacer, como por ejemplo curar enfermos y ayudar a los pobres. No tienen tiempo para ver mi experimento de la moneda. Y así sucesivamente. Bueno, por supuesto que Jesús no me responde cuando oro por el lanzamiento de una moneda, porque es demasiado estúpido. ¿De dónde viene esta racionalización? Si lees lo que Jesús dice acerca de la oración en la Biblia, Jesús nunca dice, no me ores acerca de los lanzamientos de monedas. Jesús dice claramente que contestará tus oraciones, y no pone límites a lo que puedes orar. Usted inventó esta racionalización de la nada. Felicidades, eres un experto en crear racionalizaciones para Jesús. La razón por la que usted es un experto es porque Jesús no responde a ninguna de sus oraciones. La razón por la que Jesús no contesta ninguna de sus oraciones es porque Jesús y Dios no existen. Haz clic en el cuadro derecho para ver la siguiente prueba, o en el izquierdo para ver la anterior, o puedes darle al círculo de en medio para suscribirse para que te lleguen mis notificaciones. Nos vemos en la última prueba que hizo Dallas, y también en las que subiré próximamente. Chao y adiós.